en esta hora. Traigo una reflexión de la palabra basada en el libro de Daniel, y sobre la persona de Daniel quisiera que meditáramos sobre las situaciones en las que Daniel se vio involucrado. Creo que podemos sacar mucho provecho y bendición a nuestra vida, y sobre todo aprender de lo que Daniel aprendió de su Dios. Es una bendición. Creo que podemos ser edificados con la vida de este hombre. Y desarrollé un bosquejo con 3 preguntas que yo creo que cualquier persona en algún momento se ha hecho. Yo creo que en su momento Daniel se las ha de haber formulado a sí mismo. Preguntas que son muy cotidianas y son muy comunes, que a veces nos hacemos con respecto a las situaciones que estamos viviendo conforme al entorno en el que nos ha tocado estar. Entonces, siendo un poco más contemporáneos, si Daniel hubiese tenido WhatsApp, hubiese publicado sus estados, así es que yo le he puesto por título a este sermón el WhatsApp de Daniel. Todos los que tenemos esta aplicación, que en este tiempo pues nos ha sido muy útil, hay esta aplicación tiene algo que se llama estados, en los que las personas suben alguna fotografía, algún comentario en el que hace alusión a cómo lo están pasando, qué es lo que están viviendo, e incluso qué están pensando, ¿no? Entonces, yo creo que Daniel en su momento se hizo 3 preguntas muy indispensables que quiero que nos hagamos, o a lo mejor en su momento podamos recordarlas. Y la primera pregunta que a lo mejor en su momento Daniel se hizo es: ¿por qué ahora, Señor? ¿Por qué ahora? Para que entiendas la pregunta, quisiera que viéramos la historia de Daniel. El capítulo 1 de Daniel, verso 1, dice que Nabucodonosor llega a Babilonia y la sitia. Verso 2 dice que la toma. Daniel vivía en Jerusalén, y el rey de Nabucodonosor llega allí a Jerusalén y sitia esta ciudad, y toma cautivo, entre muchas personas, toma cautivo a Daniel. Dice el profeta Isaías en el capítulo 39, verso 7, que estaba profetizado que vendría esta nación y tomarían cautivos a Jerusalén. Y aproximadamente en el año 605 antes de Cristo, Babilonia toma Jerusalén. Dice la historia en segundo libro de Reyes, capítulo 25, verso 7, que cuando llega Nabucodonosor a Jerusalén, la sitia casi por 2 años, levanta torres y nadie sale, nadie entra de esa ciudad, y casi por 2 años, hasta que la ciudad cae. Entonces dice la historia que entra Nabucodonosor a la ciudad, degolla a los hijos de Sedequías, que era rey en ese momento, y en presencia de él mata a toda su familia, le sacan los ojos a Sedequías y se lo llevan con cadenas a Babilonia. Entre los que se llevan prisioneros, se llevan a Daniel. La primera desgracia, podríamos decir así, o el primer momento difícil para Daniel fue ese, que él, estando en una ciudad natal, viene un ejército extranjero y toman posesión de la ciudad, y no solamente eso, sino que matan a mucha gente. Muy probablemente hayan matado a la familia de Daniel, incendian la ciudad, saquean la ciudad, se llevan todos los tesoros reales, todos los tesoros del templo, y ha de haber sido una situación muy difícil para Daniel de ver cómo su ciudad era destruida, cómo su familia era devastada. Después de eso, después de que tiene esa primera situación tan difícil, dice la historia, que lo llevan a Babilonia, y cuando llega a Babilonia, lo ponen al cuidado del jefe de los eunucos. Capítulo 1, verso 3 dice que a Daniel lo ponen bajo el cuidado del jefe de los eunucos. Cuando una nación venía y tomaba esclavos de otra nación y los ponían al servicio del palacio del rey, generalmente o casi siempre hacían eunucos a las personas, es decir, los castraban.
Y la Biblia no dice, literalmente no dice que a Daniel lo hicieron eunuco, pero a leer todo el libro de Daniel uno saca sus conjeturas y una opinión muy personal. En lo que yo he estudiado el libro de Daniel, me he dado cuenta de que Daniel, en primer lugar, es puesto bajo el cuidado y bajo la atención del jefe de los eunucos. Si Daniel no hubiese sido eunuco, no tendría sentido por qué ponerlo bajo alguien o bajo la autoridad de alguien que no representaba. En segundo lugar, en todo el libro de Daniel no se registra la historia de que Daniel se haya casado. Y en tercer lugar, no se registra que Daniel haya tenido descendencia o haya tenido hijos. Entonces, muy probablemente, en una opinión personal, Daniel fue hecho eunuco. Entonces, el primer cuadro de Daniel es esclavizado, él ve devastada su ciudad, llega a una ciudad extranjera, y no solamente eso, sino que al llegar a la ciudad extranjera, muy probablemente lo hayan hecho eunuco, hayan quitado toda posibilidad de procrear, de formar una familia. Todos sus planes o sus sueños en cuestión de familia se ven derrumbados. Y tercero, cuando Daniel ya está en esa nación y ya es parte de esa nación, en el capítulo 6 de Daniel, del verso 16 al verso 24, dice la palabra de Dios que Daniel era una persona que buscaba a Dios. Desde que Daniel llegó a Babilonia, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con nada de Babilonia y siempre fue una persona que deseó honrar a Dios en todo momento. Y dice Daniel capítulo 6, del verso 16 al verso 24, que Daniel oraba como era de costumbre 3 veces al día. Abría las ventanas de su habitación y oraba en dirección hacia Jerusalén, porque Salomón, cuando dedicó el templo, así lo dice en Crónicas, que toda persona que orara con su rostro hacia Jerusalén podía ser escuchado por Dios. Y él sabía de eso, entonces él lo hacía en una obediencia a la palabra y simbólicamente en dirección hacia Jerusalén. Y abría las ventanas para orar a su Dios. Y dice la historia que por envidia de la gente de gobierno en ese entonces ahí, formularon una ley con Darío, el rey en ese momento, dice que para que firmara un edicto que en ese tiempo no se debería de extender ninguna petición, ninguna plegaria a ningún dios, salvo a Darío. Entonces Darío lo sella con su anillo. Estas personas encuentran a Daniel orando, lo detienen, lo llevan ante el rey. El rey procura librarlo todo ese día, no puede. Y dice la historia que al atardecer inevitablemente tiene que ser echado al foso de los leones. Y dice la historia que Daniel es echado al foso de los leones. Ahora yo me imagino esa noche, esa tarde, en el foso de los leones, haciendo una recapitulación Daniel de su vida, diciendo, bueno, recuerdo en mi juventud cuando estaba en Jerusalén, de repente llega este ejército, matan a mi familia, incendian la ciudad, destruyen mi hogar, me llevan cautivo a esta ciudad, me marcan de por vida en esta ciudad y ahora estoy preso en esta ciudad y no solamente estoy preso aquí, sino estoy en una cárcel que tiene fama de nunca salir. Era un lugar en el que se entraba y no había garantía de salir, era un foso lleno de leones hambrientos. Yo me imagino que en ese momento es cuando Daniel se pregunta, ¿por qué ahora? Es muy común que a veces nosotros nos preguntamos, ¿y ahora qué? Como cuando pasa algo que uno no espera y pasa algo que nos sorprende, y generalmente hacemos la expresión, ¿y ahora qué? Ahora nomás falta que pase esto, y a veces uno predice algunas cosas y piensa que pasarán cosas peores. Imagínense, a Daniel le pasa una cosa y luego después de eso le vuelve a pasar otra y luego después de eso le vuelve a pasar otra. Y en ese momento yo pienso que Daniel se va a haber preguntado, ¿por qué? ¿Por qué ahora, Señor? ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de ser esclavizado, después de ser usado aquí en Babilonia
Y ahora en un foso de leones, ¿por qué? Porque ahora yo pienso que es una pregunta que todos nos hemos hecho, nos hemos hecho en este tiempo. ¿Por qué ahora, Señor? Primero el virus, primero esta pandemia, primero esta cuarentena que nos impide hacer muchas cosas y luego después otra cosa y después una mala noticia tal vez de alguna enfermedad, de no poder trabajar. En fin, creo que en este tiempo muchas cosas están viniendo una tras de otra. Hay muchas familias que están experimentando una mala noticia y tras esa mala noticia una peor, como Daniel. Y esta palabra es para ti. Si tú eres una de esas personas que has honrado a Dios, que has buscado a Dios como Daniel, pero has tenido una mala noticia y tras esa mala noticia otra peor, y tras esa peor tal vez has pensado, ya no nada más malo puede pasar y viene otra peor, creo que te estás identificando con la vida de Daniel. En algún momento Daniel se ha haber preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Quiero que vayamos a segunda carta segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del verso 8 al 10, que va a traer luz sobre esta pregunta. La versión Dios habla hoy dice, Pablo hablando a los Corintios dice, llenos de problemas, pero no sin salida, preocupados, pero no desesperados. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Dice, derribados, pero no destruidos. Pablo está haciendo mención de una situación que a él le está pasando tal vez y quiere motivar a la iglesia de Corintio a ser estimulada en la fe, a esperar en el Señor. Él dice, mire, hemos tenido un problema, pero no todo está perdido. Dice, hemos tenido problemas, pero no están sin salida. No hay un problema que no tenga salida o que no tenga solución. Lo que Pablo está hablando a la iglesia de Corinto es, en Dios hay solución, en Dios hay salida. Si tal vez en este tiempo tú estás pensando que lo que ha pasado no tendrá fin, o es un túnel sin salida, o es un problema tras otro problema, te animo a que confíes en Dios y esperes la respuesta de Dios. Cuando yo estudiaba esta historia de Daniel, yo me hacía una pregunta, ¿por qué Dios siempre actúa hasta el final? ¿Por qué Dios actúa siempre hasta el final? Cuando vemos en el caso de Daniel, Dios no le previno, Dios no le evitó que entrara al foso de los leones, sino que estando en el foso de los leones, Dios decide cerrarle la boca a los leones. En el caso de sus amigos, cuando no adoran aquella imagen que Nabucodonosor había levantado, dice la historia que Dios no los evita que sean lanzados al fuego, sino que dentro del horno de fuego Dios los guarda para que no sean quemados. En el caso de David, cuando se enfrenta a aquel gigante, Dios no quitó al gigante de enfrente, Dios no mató al gigante de cualquier otra cosa, sino que permitió que David fuera, lo retara. Y no fue hasta que David lanzó aquella piedra con aquella onda y Dios la tomó y la dirigió y la incrusta en la frente de aquel gigante. Es decir, hasta el último momento Dios actuó. Cuando huía el pueblo de Israel de Faraón, dice la historia, que venían y llegaron ante el mar y Faraón venía atrás con todo su ejército. Y el pueblo empezó a perder la fe, a perder la esperanza. Y a decir, estamos acorralados, no tenemos en ningún lugar, pero en el último momento Dios abre el mar y el pueblo pasa en seco. Y cuando pasa el pueblo en seco, el mar se regresa y acaba aquel ejército. Hay muchos pasajes bíblicos en los cuales Dios actúa en ese momento preciso. Yo creo que en la vida de Daniel podemos ver la mano de Dios en cada una de esas situaciones. Tal vez no con la claridad que uno quisiera, tal vez no de la manera que uno quisiera, pero
al fin la mano de Dios en cada situación. Yo creo que Dios no nos ha abandonado, que Dios no nos ha dejado, aún después de una noticia mal y una peor después. Si en algún momento tú te has preguntado, ¿por qué ahora, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué una tras otra? Déjame decirte que Dios tiene planes para nosotros, para nuestra vida. Así como Dios guardó la vida de Daniel. Cuando es esclavizado y es llevado a Babilonia, tal vez pudo haber muerto, lo pudieron haber matado y simplemente ahí se hubiese acabado todo, pero le dan la vida, le conceden la vida. Tal vez cuando llega a Babilonia pudo haber sido esclavo de cualquier otra persona, pero lo ponen a ser esclavo al servicio del palacio, que era un excelente lugar. Es decir, que entre esas cosas que eran malas había algo de Dios, algo que Dios había mostrado su gracia y su misericordia. Estando en el foso de los leones, tal vez pensando que todo se terminaría, en ese lugar Dios muestra su amor y su misericordia y cierra la boca de esos leones. Estoy seguro que en esas noticias, en esas malas noticias que hemos recibido una tras otra, si tan solo meditamos en el Señor, yo creo que vamos a ver su mano, cómo Él nos ha sostenido en todo este tiempo, cómo Dios nos ha provisto, cómo Dios nos ha bendecido, que de una u otra manera hemos comido, de una u otra manera estamos cubiertos en una casa, en un techo. Dios nos ha guardado, Dios ha estado con nosotros. Así es que si en algún momento te has preguntado, ¿por qué ahora, Señor? Piensa en lo que Dios ha hecho con tu vida y estoy seguro que vas a encontrar muchas cosas en tu vida. La siguiente pregunta o el siguiente estado, yo me imagino que Daniel hubiese subido si él hubiese tenido el WhatsApp, es ¿por qué a mí, Señor? Estoy seguro que son preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento. No solamente ¿por qué ahora? O ¿ahora qué pasará? Sino ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Que es una pregunta muy común que nos hacemos todos. Capítulo 1 de Daniel, verso 4, dice que este muchacho era intachable, era un varón perfecto. Y se refería a una apariencia física, que era una persona intachable, era una persona perfecta. Daniel capítulo 1, verso 20, dice que era inteligente y era sabio. No solamente era guapo Daniel, sino inteligente y sabio. Era 10 veces mejor que cualquier otro sabio o adivino de ese reino. 10 veces mejor. Daniel, podríamos decir, era una persona muy bendecida, muy afortunada. No solamente tenía una excelente apariencia física, es decir, no tenía ningún problema físico, no había en él ninguna falta, sino que también era inteligente en cuestión de su interior, de su alma, era sabio. Y dice la palabra de Dios en Daniel 1:17, que no solamente era intachable y inteligente, sino también era muy espiritual. Era entendido en sueños y en visiones, porque Dios le había concedido ese don. No solamente era un joven que tenía grandes actitudes y grandes aptitudes, sino que tenía un don maravilloso de Dios. Tenía algo que Dios había puesto en su corazón. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, verso 10, que él oraba 3 veces al día, era una persona devota a Dios, era una persona que amaba a Dios, que espiritualmente estaba bien con Dios. Y con estas características, cualquier hombre o cualquier mujer era para preguntarse, ¿por qué a mí? Cuando uno hace esta pregunta, uno se antepone o se justifica. Tal vez cuando tenemos alguna mala noticia o ha pasado alguna desgracia o tenemos alguna situación difícil y nos preguntamos, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Y entonces anteponemos, ¿no soy acaso el mejor hombre o la mejor mujer? ¿No soy acaso un buen padre o una buena madre? ¿No soy acaso un buen trabajador, un buen empleado y tanto que he cuidado y tanto? Y entonces anteponemos o nos justificamos ante esta pregunta. Daniel tenía muchos argumentos para anteponerse a esta pregunta. ¿Por qué a mí, Señor? Mira que primero he perdido a mi familia, he perdido mi casa, he perdido todo.
Dice Daniel que él era de un linaje real. Probablemente estando en Jerusalén él podía haber accedido de alguna manera a alguna de las funciones del gobierno en aquella ciudad. Entonces tenía una vida resuelta. Y ahora ser esclavo, estar dentro de un foso de los leones y en una humillación tremenda en aquel lugar, yo creo que Daniel se haber hecho esta pregunta: ¿por qué a mí, Señor? Después de que te he buscado, después de llegar a esta nación y honrarte y buscarte, y ahora también me pasa esto. Pareciera ser que después de que esta persona busca a Dios con todo su corazón es cuando vienen los problemas sobre su vida. Es como cuando pensamos en aquella ocasión cuando Jesús es llevado al desierto por 40 días y 40 noches y ayuna y ora y busca a Dios en el desierto, y al terminar su ayuno lo que tiene no es una gran revelación. Lo que la historia dice es que tiene un encuentro con Satanás. Es decir, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, a veces uno espera ver la gloria de Dios, a veces uno con su devoción y en su integridad y en su fidelidad a Dios, a veces uno espera una recompensa, espera algo bueno, pero a veces al final del camino no está eso. A veces al final del camino nos espera una cruz, nos espera el enemigo, o como en el caso de Daniel, después de ser íntegro y ser una persona que buscaba a Dios, pareciera ser que las cosas no estaban saliendo de acuerdo a como él estaba planeando. Pero lo maravilloso que vemos aquí es que Dios tenía el control de todas las situaciones. Y eso es maravilloso. Romanos capítulo 8, verso 28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que creemos en Dios. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que son llamados por Dios. Para todos los hijos de Dios, dice que todas las cosas ayudan a bien cuando somos llamados por Dios, porque Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Dios tenía cuidado de la vida de Daniel. Las cosas que estaban pasando no eran cosas al azar, no eran cosas que no tenían ningún propósito o ningún significado. Dios tenía algo para Daniel que él en ese momento tal vez él no entendía. Dios estaba preparando su vida para algo muy especial a través de todo ese proceso. Dios nos habla a través del ministerio del alfarero, Jeremías, cuando dice: ve a casa del alfarero y ahí te mostraré una palabra. Y cuando llega aquel profeta, dice que toma el barro del alfarero y luego lo amasa en aquella rueda y luego le da la forma, y a veces se desmorona y le vuelve a dar la forma, y después de que le da la forma, lo ponen al sol o a secar. Después de que se seca, lo meten a un horno de fuego y después lo purifican con aceite. Es decir, todo un proceso para hacer un instrumento, para hacer una herramienta, una vasija. Y entonces Dios le habla a aquel profeta: mira todo este proceso, desde que es una simple masa de barro hasta que es una hermosa vasija útil. Y todo está en la mente del alfarero. En la mente del alfarero está, si él desea hacer con ese montón de barro un plato, una cazuela, un cántaro, un vaso, no sé, está a su disposición. En su voluntad él va a hacer lo que él desea hacer. El barro no tiene derecho a decir: ¿por qué estás haciendo esto conmigo? ¿Quién te dio el derecho de hacer esto conmigo? Tal vez en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esta pregunta: ¿por qué a mí? ¿Con qué derecho me hacen esto? Daniel a lo mejor en algún momento se lo preguntó, pero Dios tenía planes para su vida. Déjame decirte que Dios tiene planes para tu vida, para nuestra vida. Hechos capítulo 9, verso 15, narra la historia de un hombre llamado Saulo, que perseguía a la iglesia y es cegado por la presencia de Dios, de Jesús. Se queda en una ciudad llamada Damasco. Dios le habla a un hombre y le dice: ¿sabes qué, Ananías? Ve y ora por este hombre. Y entonces aquel hombre dice: ¿cómo voy a orar? Si este hombre era un perverso, perseguía a la iglesia, mataba a todos. Y Dios le habla en visión y le dice: mira, ve por una calle llamada derecha, vas a llegar a casa de un hombre llamado Judas, ahí va a estar él orando y vas a imponer tus manos y tienes que orar. ¿Por qué?
Y hay una frase ahí que me ha llamado la atención que dice, porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este. Dios tenía planes para la vida de Saulo. En ese momento Saulo era alguien que perseguía a la iglesia, que mataba a los cristianos. Tal vez alguien no daba ni un peso por él. De hecho, este hombre no quería ir a orar por Pablo porque pensaba que lo iba a matar. Pero obedeciendo a Dios va y ora, y cuando ora por él recobra su vista. Y Dios le habla a aquel hombre y le dice, mira, yo tengo planes para Pablo porque instrumento escogido me es él. Yo creo que Dios tiene planes para nuestras vidas. Somos instrumentos escogidos en las manos de Dios. No somos personas echadas al azar en el mundo y háganle como puedan. No. Créame, Dios tiene el control de esta situación. Si en estos días tú te has preguntado, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué una tras otra? ¿Por qué esta situación? Yo creo que Dios tiene planes para tu vida y esas cosas que están pasando en torno a nuestra vida no son en vano, tienen un propósito. Formar nuestra fe, edificar nuestro carácter, traer alguna bendición, no lo sé. Yo creo que en su momento lo miraremos como Daniel. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, verso 15, que Jesús lo cita como un profeta. Después en el Evangelio de Mateo, Jesús dice, y las palabras del profeta Daniel, Jesús reconoce la profecía de Daniel. Jesús dice, este hombre era un profeta. Tal vez en ese momento cuando es llevado con las cadenas, tal vez es en llanto, llorando por la vida de sus padres, de su familia, el ver su ciudad destruida, en un llanto hacia Babilonia. Tal vez en ese momento no tenía ningún sentido. Tal vez él dijo, nunca pensó que podía ser algún profeta, algún instrumento en las manos de Dios. Pero conforme fueron pasando las situaciones y las cosas en la vida de él, Dios trajo bendición a su vida. Dios trajo sentido a las cosas. Yo creo que Dios ha permitido muchas cosas en torno a nuestra vida. Si en algún momento tú te has preguntado, ¿por qué aquella situación que me ha dejado una herida, que me ha dejado una cicatriz en mi pasado, tal vez en la niñez, tal vez hace unos años, tal vez, no lo sé, de una u otra manera hemos sido expuestos a situaciones familiares, laborales, sentimentales? Yo creo que esas cosas tienen un propósito en nuestra vida, una formación en nuestra vida, como lo tuvo en la vida de Daniel. La palabra de Dios dice que después de eso, Dios le mostró a Daniel que había un propósito. Después, cuando él sale del foso de los leones, dice el capítulo 6 del verso 25 al verso 28, que Darío, cuando va a buscar a Daniel, pensando muy de mañana, preocupado, pensando que los leones habían acabado con la vida de Daniel, le habla muy de mañana y le dice, Daniel, todavía estás ahí, tu Dios, le dice, tu Dios te ha podido librar. Y Daniel en esa mañana le contesta, claro que sí, porque yo nada malo he hecho. Y entonces cuando aquel hombre se da cuenta del poder de Dios, imagínense, un hombre es echado en un foso lleno de leones hambrientos y sobrevivió toda la noche. Nadie se lo estaba contando a este hombre. Él lo estaba viendo. Y dice la historia que inmediatamente el hombre quita la piedra que tapaba el foso, manda a sacar a Daniel, y en cuanto sacan a Daniel, inmediatamente manda a traer a aquellos que habían metido a Daniel ahí, por el testimonio de ellos. Y dice el libro de Daniel, capítulo 6, del verso 25 al verso 28, que cuando echan a estas personas, y no solamente a ellas, sino a toda su familia también, dice la palabra que todavía estas personas no llegaban al foso de los leones cuando los leones ya los estaban destruyendo. Y esta historia o este pasaje que Daniel tuvo, dice la palabra de Dios que fue un testimonio para este rey, porque después de que pasó esto,
él hace un edicto y manda y hace una orden y digan, es que todo mundo tiene que adorar al Dios de Daniel, porque pasó una noche solo en el foso con unos leones hambrientos. Después echamos más gente, inmediatamente los leones te devoraron a estas personas. Es decir, había una evidencia contundente en la vida de Darío para promulgar y decir, toda la gente tiene que buscar al Dios de Daniel. Es decir, Dios tenía un propósito para la vida de Daniel. Dios se iba a glorificar en la vida de Daniel. Dios tenía propósitos para su vida. Con esto termino. La tercera pregunta, el tercer estado de Daniel. ¿Hasta cuándo, Señor? Estoy seguro que en algún momento nos hemos preguntado esto. ¿Hasta cuándo? Daniel capítulo 9, verso 2, dice el pasaje bíblico que Daniel empezó a estudiar la Biblia. Tenía una copia, me imagino, en ese momento de la palabra de Dios. Y dice que él empezó a buscar en el profeta Jeremías, porque Jeremías había profetizado que iban a estar cautivos 70 años. Entonces cuando él empieza a sacar las cuentas y dice, ¿sabes? Se me hace que ya andamos llegando en el tiempo en el que Dios nos va a visitar y Dios nos va a levantar. Y entonces dice la palabra de Dios que Daniel fue una persona entendida en la palabra. Tal vez cuando nosotros nos hagamos esta pregunta o nos formulemos esta pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, pasará esto? O esta situación que estamos viviendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no tener la actitud de Daniel, de ir a la palabra? Daniel dice la palabra de Dios, que recordó aquellas palabras del profeta Jeremías y que textualmente decían 70 años y él apegado a esa palabra como un argumento, como un testamento, como diciendo, mira, está escrito, tú dijiste que solamente serían 70 años. Y él usando esa palabra, entonces él se humilla, dice la palabra de Dios en el verso 3 al 4 del capítulo 9. Daniel se humilla porque está la palabra escrita. Porque la palabra es una orientación, es una guía, es una luz en ese momento a su vida, porque él no sabe hasta cuándo terminará esto. Pero él está buscando una respuesta. Y dice la palabra de Dios en el verso 23 del capítulo 9. Dice, desde el principio, Daniel, que tú te dispusiste a buscar, Dios ha enviado una respuesta. Daniel obtuvo una respuesta a esa pregunta que tal vez él se hacía. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice la palabra de Dios que se le envía un ángel y este ángel le explica y le habla a su corazón y disipa toda duda, toda pregunta que tal vez hubiese habido en su corazón. Le dice, ¿sabes? Los tiempos son así y Dios le da una revelación, no solamente le explica los tiempos, sino Dios le da una revelación a Daniel de los últimos tiempos. Y su libro ahora es una excelente guía para los tiempos finales. Porque las visiones de Daniel, las profecías de este hombre nos son de mucha utilidad hoy en día. Dios habló a la vida de este hombre, Dios lo usó, Dios lo guardó. Tal vez en los inicios de su vida él nunca pensó ser usado por Dios como profeta, ser un instrumento de Dios para las naciones, para las generaciones venideras. Tal vez él nunca pensó en eso. Pero en esas dificultades, en esas preguntas de ¿por qué ahora, Señor? ¿Por qué una cosa tras otra? En esas situaciones Dios mostró su misericordia en la vida de Daniel. Tal vez en su momento cuando él se pregunta ¿por qué a mí? Porque aún después de ser justo, honesto, bueno, todas estas cosas se vienen a mí. Y aún después de estar en una nación extranjera y no tener para cuándo, aún en ese momento Dios le da respuesta. Yo creo que podemos identificarnos en este tiempo con este personaje bíblico. Yo creo que en este tiempo nos hemos hecho algunas de estas preguntas, o tal vez más de estas. Espero que nos podamos identificar con la vida de este hombre, de cómo él, a pesar de tener una vida tan difícil, de sobrellevar problemas y levantarse y venir otra situación y volverse a levantar, de cómo Dios mostró su amor y su misericordia en la vida
de Daniel. Deseo que Dios te bendiga y que podamos guardar en nuestro corazón el ejemplo de este gran hombre, de este gran profeta que edifica nuestras vidas con sus profecías y su vida. Dios te bendiga.